a dar la bienvenida a Fátima Mena. Ella es fundadora y es integrante de la coalición anticorrupción en Honduras. Bienvenida, Fátima. Adelante con su presentación. La escuchamos y luego arrancamos con la discusión con base en las preguntas que nos envían los integrantes de nuestra audiencia, que a estas alturas ya supera los 210 personas. Estamos aproximadamente en 212 personas. Adelante, Fátima. Bienvenida. Me parece que estamos teniendo dificultades para lograrla. Tenemos con nosotros a Fátima. Por favor, habilite su micrófono. No escuchamos a Fátima todavía. Me temo que su micrófono esté apagado. Adelante, Fátima. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la oportunidad. He estado siguiendo realmente que los ponentes y estas conferencias han sido muy ilustrativas, pero también reflexivas para poder asumir cada quien desde sus trincheras ese rol que la lucha anticorrupción demanda. Creemos que es una lucha que ya inició, que ya arrancó, especialmente en el Triángulo Norte, que ha tomado pues mucha fuerza, y es importante que pues no la soltemos y que no desmayemos pese a todo lo que ha sucedido, especialmente el claro desmontaje por parte de las redes de corrupción que operan en la región. Primero, pues, partir, ¿verdad?, por el concepto que el sistema operativo que funciona en Honduras es la corrupción. De hecho, el estudio de una muy reconocida autora en temas anticorrupción, Sara Chávez, pues nos revelaba de que en Honduras no es apenas el producto de la mala conducta de actores individuales, sino que abarca un sistema institucionalizado que sirve pues para beneficiar a un círculo de miembros de la élite. Entonces debemos de entender que nuestro adversario, el enemigo, aquí son las redes de corrupción, y a ellos y a ellas es a quienes debemos de atacar. Honduras, pues como bien nos lo decía el CNA, venimos arrastrando historia, 100 años de corrupción o más. Recordábamos claramente cuando el embajador de Honduras en Inglaterra pues adquirió un préstamo de más de 14 millones de lempiras para supuestamente hacer el ferrocarril, y apenas 300,000 libras esterlinas llegaron a las arcas del Estado, y más de 86 años pasaron y los impuestos de los y las hondureñas subieron para saldar esa deuda. Así recordamos otros casos de corrupción, como la concesión minera, por ejemplo, de San Juancito, a donde un expresidente pues se hizo socio de esa concesión y no y nadie sabía porque no era una información pública. También tenemos en la época de Marco Aurelio de Carías Andino, el famoso documentazo. En aquel momento quemaron toda la información del Tribunal Superior de Cuentas con la intención de ocultar toda la evidencia que podría llevar a la eventual judicialización de casos. Y así podemos hablar del gasolinazo, pasaportazo, visazo, y podemos llegar a casos más recientes, como por ejemplo el caso de Patuca 2, a donde vinculaba ya no solamente las élites económicas corruptas, sino que también un componente de la narcoactividad, como el dinero de la narcoactividad está a estas élites, el de las famosas pastillas de harina y el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Fue el caso que básicamente llevó a las ciudadanías a las calles y que indignó, y fue la ciudadanía, el pueblo, el ciudadano de a pie, independientemente de su color político, estatus social, de la región, profesión u oficio, salieron a las calles y iniciaron un movimiento social sin precedentes en el país. La llegada de la MAXI a Honduras o un mecanismo internacional de combate a la impunidad y la corrupción es producto de esa movilización de la ciudadanía en las calles.
Este movimiento se alimentaba también al ver buenas prácticas de hermanos países, como por ejemplo en Guatemala. En Guatemala estaba ya básicamente la CICIG dando frutos, resultados. La ciudadanía salía a apoyar a la CICIG, a respaldar sus acciones, y ese ejemplo también sirvió de motivación para que los hondureños y las hondureñas pudiéramos acudir a las calles. Esta suma de estos factores, la indignación que moviliza a la ciudadanía, generó en las calles la presión suficiente que obligó al Estado de Honduras, al actual gobierno, a firmar este convenio. Pero la ciudadanía en las calles demandaba un mecanismo internacional de combate a la impunidad y la corrupción. Y aquí vemos lo importante del papel o el rol que juega la sociedad civil, porque en las discusiones fue la sociedad civil que jugó un papel importante para que el convenio o este mecanismo tuviera tal vez no los dientes que todos los hondureños y hondureñas queríamos, ¿verdad? O lo que se pedía, pero sí logró tener dientes importantes que permitió que en los cuatro años que la MAXI funcionó, pues pudiera iniciar a desarticular estas redes de corrupción. La ciudadanía tiene que tener un espacio a donde hacer llegar sus propuestas y sentarse en las mesas de discusión. Y es la sociedad civil o son las organizaciones de sociedad civil las llamadas o las que deben asumir y cumplir ese rol. Es así que si bien es cierto y comparto con algunos compañeros, la sociedad civil jamás va a poder asumir la institucionalidad pública, tampoco lo quiere. Lo que queremos es que la democracia funcione, el Estado de Derecho funcione y que las instituciones puedan cumplir con su mandato constitucional, que puedan operar, especialmente aquellas que están llamadas a trabajar con independencia, hacerlo independiente a las redes de corrupción que han cooptado la institucionalidad pública. Y un excelente ejemplo, ¿verdad?, de la importancia del rol de la sociedad civil como veedor y dan seguimiento a la agenda anticorrupción, podemos citar el ejemplo de Honduras con la MAXI. Una vez se firma el convenio de la MAXI, hubieron algunos temas que empezaron a discutirse a nivel de élites con mucho poder político y económico, que querían ya sea o anular dicho convenio o debilitarlo. ¿Cómo querían anularlo? Pues hablaban de la inconstitucionalidad. Fueron las organizaciones de sociedad civil quienes salen adelante con sus análisis, con sus foros, con sus discusiones, para establecer que el mecanismo era constitucional. Asimismo, al momento de seleccionar las vocerías, se quería, las élites, la red de corrupción querían buscar un vocero que fuera más flexible o manejable por parte de la red de corrupción. De hecho, había mucha oposición por parte del mismo gobierno al primer vocero, Juan Jiménez, y fueron las mismas organizaciones de sociedad civil que al conocer los perfiles empezaron a hacer incidencia. Y desde entonces la sociedad civil, algunas pues un poco de lejos, con un poco de desconfianza, pero le apostaron a construir y apoyar tanto el éxito del mecanismo y que se cumpliera tanto en la letra como como el espíritu, ¿verdad? Este convenio. Seguimos viendo que este seguimiento sigue siendo importante, no solamente en el marco de la MAXI, sino que en otros temas de la agenda anticorrupción. Creemos de que una de los factores de éxito que la MAXI tuvo
y bueno, lo decimos, citamos el ejemplo de la Maxi, pero eso no dependió exclusivamente de la Maxi, realmente fue la voluntad de diferentes actores, tanto de sociedad civil, de la institucionalidad pública, de la comunidad internacional, de querer enfocarnos para dar ese acompañamiento, para asegurarnos que tuviéramos definida cuál iba a ser esa agenda que de manera conjunta queríamos impulsar. La agenda anticorrupción queda claramente definida en Honduras, con la presencia de la Maxi y se mantiene tras la salida de la Maxi. Hay un problema de quién la va a liderar, quién va a asumir ese rol, pero yo sí estoy convencida que debe ser la sociedad civil hondureña quien asuma, porque claramente el gobierno pues no lo ha hecho. De hecho, hemos visto que más bien existe tras la salida un desmontaje, y ese respaldo y ese político incluso que se le daba a este sistema nacional anticorrupción se ha perdido. Entonces se convierte en un enorme reto tras la ausencia y la salida de estos mecanismos internacionales de lucha contra la impunidad y la corrupción. ¿Quién va a mantener el enfoque de la agenda anticorrupción? El enfoque fue una gran ayuda para que no solamente la sociedad civil se articulara, sino que los donantes y la comunidad internacional y la institucionalidad pública pudiéramos todos trabajar en una sola página. La Maxi logra que la sociedad civil hondureña construya esta agenda nacional anticorrupción, y es importante que en este momento pues nosotros reconozcamos a dónde debemos de enfocarnos. Por ejemplo, el acompañamiento y respaldo a la institucionalidad pública, puntualmente a la UFERCO y al circuito de anticorrupción. Ellos ya habían diseñado, ya se había establecido cuál era esta ruta crítica y este camino para poder fortalecer la institucionalidad pública que lucha contra la impunidad y la corrupción. Y estratégicamente se escoge al Ministerio Público y al Poder Judicial. Y vimos los resultados que dieron. Pero actualmente hay un claro, y pues escuchábamos de forma muy precisa cómo pues Luis Javier Santos en reiteradas ocasiones hablaba sobre cómo ha sido debilitada la UFERCO, cómo pues hay una estrategia, lo hemos visto desde sociedad civil hondureña, de desincentivar el trabajo que los hombres y mujeres de primera línea en lucha contra la corrupción están realizando. Debemos entender que hay un proceso de desarticulación de las redes de corrupción mediante los litigios estratégicos, y que estos casos que han sido judicializados, y así como los casos que están pendientes por judicializar, debe ser un tema que debemos de abordar y además priorizar. Y finalmente entendemos de que hay también un legado que se ha dejado en cuanto a las reformas que deben de impulsarse, como la derogación de los pactos de impunidad, la aprobación de la ley de colaboración eficaz, la derogación de la ley de secretos, entre otros tantos que son necesarios para que la agenda nacional anticorrupción avance y pues que esto sea parte de esa agenda común que todos y todas podamos construir. El éxito del enfoque está precisamente en lograr desarticular estas redes de corrupción mediante acciones tanto de construcción y defensa de la institucionalidad pública que opere de forma independiente, impulsar el legado de la judicialización de casos, tanto de las redes de corrupción que ya fueron golpeadas como las que no han sido tocadas hasta este momento,
Y finalmente impulsar toda la reforma, no solamente reforma en materia legislativa, sino también en cuanto a una política pública que no la estén cambiando a cada rato, que no se la estén inventando. Por eso es importante que en esta nueva fase de la lucha contra la impunidad y la corrupción podamos caminar de una forma articulada. Una vez más, hemos definido, se ha definido esta agenda, una agenda que no es que la tenemos que armar, no es que vamos a sentarnos ahora a hacer un diagnóstico y decir cuáles son los temas que hay que priorizar. Creo que cuando vamos a los diferentes espacios, puedo decir cuál es la Agenda Nacional Anticorrupción. Y nos podemos sentar incluso como organizaciones que no son miembros de la coalición, pero que trabajan el tema anticorrupción y saben la importancia de la defensa de la oferta y del circuito anticorrupción, saben que la importancia del litigio estratégico, saben la importancia de impulsar esta reforma. Entonces, es importante que pues nosotros tener claro que no es una agenda que hay que construir, es una agenda que hay que defender. Uno de los temas cruciales que debemos de caminar de forma articulada porque se viene una enorme oportunidad es tener procesos de selección y elección de altos funcionarios. El próximo Congreso va a elegir nueva Corte Suprema de Justicia, nuevo fiscal general, nuevo procurador general de la República o procuradora y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. Y me voy a quedar con estos 4, aunque vienen más, Instituto de Acceso a la Información Pública, Consejo Nacional Electoral, entre muchos otros, pero me quiero centrar en estos 4, porque estos son los 4 que en las ponencias de expertos, de hombres y mujeres en primera línea, hablan sobre la necesidad de que estos hombres y mujeres que están en estas instituciones sean realmente, uno, independientes a las redes de corrupción y que sean hombres y mujeres que tengan la capacidad técnica para estar en estos cargos. Desafortunadamente, los procesos de selección y elección han estado marcados por corrupción y acuerdos políticos. Hoy existe una oportunidad de poder apostar a construir procesos de selección a donde en los procesos de selección de candidatos y candidatas normalmente se demandan estos espacios para la participación activa de organizaciones de sociedad civil. Y las mismas organizaciones de sociedad civil deben de tener a lo interno mecanismos para asegurar que sus procesos de postulación de candidatos y candidatas sean basados en criterios técnicos y no políticos. Recientemente, Fátima, por ejemplo, sí. Perdón, solo quiero decirle que tenemos 3 minutos para concluir su presentación. Gracias. Ahorita voy cerrando. Y bueno, tenemos la oportunidad por ejemplo, desde el Colegio de Abogados, que un ente proponente para la Corte Suprema de Justicia se está trabajando en un proceso para que el sistema de denuncia y récord de denuncias contra abogados y abogados sea accesible y sea transparente, y también desde las organizaciones poder asumir ese rol. También es importante defender el legado FESIC-MAXI. Como lo señalamos, están los casos, ¿verdad?, que han sido judicializados. Debemos de asegurarnos la transversalización del eje de lucha contra la impunidad y la corrupción, independientemente si somos una organización que trabaja con niños, una organización que trabaja temas de democracia, a estar atentos para poder, dentro de nuestros comunicados, nuestros posicionamientos públicos, también transversalizar ese eje. Es importante, pues, priorizar esa reforma, y no solamente leyes que hay que hacer, sino que leyes que tenemos que deshacer. Recientemente en Honduras, en los últimos 8 años, hemos tenido un espacio de contrarreforma, es decir, lo que el Congreso
aprueba no viene a favorecer la lucha, sino todo lo contrario. Viene a generar blindajes para las élites políticas y económicas corruptas y pues los casos de impunidad tendrán que deshacerse. Y bueno, finalmente creo que quisiera decir que es importante que la sociedad civil asuma un poco el rol que la institucionalidad pública no ha hecho en cuanto a visibilizar las víctimas. Muchos de los casos de corrupción nosotros vemos que salen, que son judicializados, a los fiscales no los dejan hablar, porque por una línea estratégica del Ministerio Público ellos no pueden defender sus posiciones ante los medios. Y los abogados de la red de corrupción montan enormes campañas y no hay quien, en casos, por ejemplo en Honduras, caso Caja Chica de la Dama, no había quien hablara por los niños y niñas cuyo dinero de los zapatos y de los uniformes había sido defalcado. O el caso Pandoro, dinero de los Pandoros en Honduras, fue dinero de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que no llegó a las mujeres campesinas. Nadie le podía poner rostro a esas víctimas. Desde sociedad civil y desde la coalición hemos tratado de poner ese rostro a esos hombres y mujeres pues, que trabajan en primera línea. Finalmente, seguir realizando los procesos de veeduría, monitoreo y auditoría. En el marco de la pandemia, fueron los procesos de veeduría, monitoreo, auditoría social de las organizaciones de sociedad civil, más de 30 que revelaron casos emblemáticos, como por ejemplo la compra sobrevalorada, de precios sobrevalorados de mascarillas, los famosos hospitales móviles en Honduras. No fueron líneas de investigación de la institucionalidad pública, sino que esa es labor proactiva de las organizaciones de sociedad civil que llevó y obligó a la institucionalidad pública a reaccionar. Cuidar y defender al Sistema Nacional Anticorrupción, eso me parece que es importante porque nos venden como que no existe el sistema y hay que inventarlo. Lo que están haciendo es que están duplicando esfuerzos, están generando instituciones paralelas a instituciones con mandato constitucional para poder debilitar y limitar el actuar de aquellas instituciones que son más independientes y que no dependen de las redes de corrupción.